quiero que todos podamos buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas, capítulo 16. Vamos a leer el verso 10 solamente. Lucas 16:10 dice así: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos venir delante de ti, adorarte, alabarte, glorificar tu santo nombre. Yo te pido que prepares nuestro corazón para recibir esta palabra que viene de ti. Sé que es voz de Dios y no de hombres, así que ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Lo pequeño importa, porque hay cosas que aunque aparentan ser insignificantes y crees que no cambia nada, pues no es así, realmente importa. Estos pequeños detalles son muy valiosos en nuestra vida. En el reino de Dios, lo pequeño mueve a las cosas grandes. Y Jesús enseñó de una manera cómo debemos tratar lo pequeño, cómo debemos darle esa importancia para estar listo y recibir algo grande. La bendición no empieza arriba, la bendición comienza abajo. Ahí donde nadie te ve, en lo oculto, en lo sencillo, en esa intimidad con el Señor, donde mucha gente ignora que eso va a llevarte a algo grande. Ahí empieza la fidelidad a Dios, en lo pequeño. Cuando leemos este libro de Lucas 16, forma parte de una sección que Jesús usaba para enseñar a sus discípulos. Él estaba ahí, aunque había presencia también de los fariseos, y recuerden que los fariseos eran bien conocidos por su amor al dinero y por una rigurosa religiosidad. Mas sin embargo, no hacían las cosas de corazón. Y este versículo 10 aparece justo después de la parábola del mayordomo injusto. Y recuerde que en esa cultura un mayordomo era un administrador de los bienes de su señor, era una persona muy importante. No era dueño de nada, pero tenía una gran responsabilidad. Y por eso que la fidelidad del mayordomo contaba mucho, porque el amo le iba dando responsabilidad y a la medida que este mayordomo era fiel en lo poco, pues entonces se le iba entregando más y más cada día. Tenía que ser honesto en las pequeñas cosas, en las pequeñas medidas, en las pequeñas cuentas, en los pequeños acuerdos. Y a la medida que así lo hacía, entonces era probado su carácter y estaba listo para entregarle más. Y por eso el Señor usa esta parábola para decir que el que es fiel en lo poco va a ser puesto en lo mucho. Así que dile que está a tu lado: la fidelidad abre los cielos. Así se llama la palabra de hoy. Y quiero que veamos algunos puntos de algunas verdades que la fidelidad puede hacer para que tu vida sea cambiada. Tu vida, tu economía, tu crecimiento espiritual, todo proviene de la fidelidad a Dios. Lo primero es que lo poco revela tu corazón. Lo poco revela tu corazón. Recuerda que la palabra dice que Jehová mira el corazón, no lo que ven los hombres, sino que Jehová mira el corazón. Y Dios prueba tu corazón en situaciones pequeñas, en situaciones donde no hay un gran escenario, donde no están ocurriendo cosas para todo el mundo, sino solamente ahí en lo pequeño, algo que está trabajando el Señor contigo. Y aunque nadie lo puede ver, el Señor está ahí presente. Y muchas veces esta cosa que Él hace en lo secreto se va a revelar cuando tú estés en público. Mucha gente ve lo que la gente ha alcanzado, pero no sabe cuánto ha tenido que trabajar ahí en lo oculto. Vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios cuando vemos la vida de David. David fue fiel cuidando las ovejas de su padre, un trabajo que no era respetado. Los hermanos de David, ustedes recuerdan, eran guerreros, soldados, gente capacitada, preparada, pero David no. David era un cuidador de ovejas. Entonces sus hermanos podían verlo con un poco de desprecio. No era respetado entre la familia. Pero Dios estaba preparando a ese cuidador de ovejas, nada más y nada menos, para ser el rey de Israel. Por eso es que Dios ve el corazón. Por eso es que debemos ocupar nuestro tiempo
en intimidad con Dios y ser fiel en lo poco. Apartar tiempo para leer la palabra de Dios, apartar tiempo para orar y no verlo como poco. Vamos a ver si me da chance de hacer un devocional antes de salir. No, no es que si me da chance. Esas son las pequeñas cosas. Esos son los pequeños detalles que van a abrir puertas grandes, cielos ante tus ojos. Cuando tomamos en cuenta la fidelidad a Dios en lo pequeño. Hay un versículo que nos habla no expresamente de la fidelidad, pero sí habla de testimonio de la responsabilidad que tenía David para cuidar el rebaño de su padre. Y quiero que vayamos todos a la primera de Samuel 17, versículos 34 y 35. Dice así: David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Entonces fíjense qué interesante, este pasaje revela realmente quién era David. Cuidaba lo que se le había confiado. El único trabajo que él tenía era cuidar las ovejas. Pero podías tener su padre la confianza de que él estaba preparado para hacerlo. Muchas veces cometemos el error de decir, las cosas grandes en lo espiritual es para el pastor o es para los líderes y el llamado es para todos. Cada uno tenemos responsabilidad en lo que estamos haciendo delante de Dios. Si están sirviendo, el Señor te va a pedir cuenta por el servicio que estás haciendo. Sea como servidor, sea en iglesia, sea adorando, sea en audiovisuales. Si el Señor te pone aquí adelante a predicar, tienes responsabilidad cuando estás predicando. Si el Señor te pone en una casa a ser líder, tienes la responsabilidad. Y a la medida que el Señor ve un corazón fiel, pues va entregando más. Y por eso debemos cuidar estos pequeños detalles. Arriesgaba su vida por las ovejas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida y sacrificar cosas en nuestra vida para que la gloria de Dios sea vista? Muchas veces hacemos cosas, pero hasta ahí no. Todavía no soy capaz de hacer esto y de sacrificar y de entregar esto. Pero lo más importante de David, ¿sabe qué era? Que él era responsable cuando nadie lo veía. Porque sabía que Dios lo estaba viendo. ¿Qué cosa estás haciendo tú en lo oculto? Cuando nadie te ve, cuando estás en tu casa solito o cuando estás en el trabajo. Esos pequeños detalles marcan la diferencia. Vamos a poner unos ejemplos ahora de nuestra vida cotidiana, del día a día. Ser fiel en el trabajo, llegar a la hora, respetar a las autoridades, trabajar aunque el jefe no te esté viendo, y no nada más cuando el jefe te ve, sino que estamos entendidos de que el Señor nos está observando en todo tiempo. Otro detalle pequeño, ser fiel a la palabra. Hay gente que dice, dale mi hermano, tranquilo, que a las 2:30 estoy llegando allí. ¿Cuánto te falta por llegar? En 5 minutos estoy llegando, y todavía se están metiendo a bañar. Y sabe que no vas a llegar a las 2:30. Tienes que ser fiel a tu palabra. Si usted dice que va a llegar a las 2:30, usted tiene que mover cielo y tierra, pero usted tiene que cumplir y llegar a las 2:30. Son detalles. Pero es la palabra la que vale. O de repente tú dices, mire, el sábado vamos a ir para la playa. Sí, cuenta conmigo. Yo llevo la cava y el refresco y todo. Y él sabe que el sábado va a estar en Orlando, porque ella tiene un viaje programado. Y te va a dejar mal y no va a llegar. Y cuando tú estás en la playa, aquí está la cava, está la comida, el pan, el atún, el diablito, pero nos falta el refresco. Llama a fulanito. Y fulanito ya está en Orlando. Y él sabía que iba a ir para Orlando. Entonces la palabra vale mucho. Cuando tú eres fiel a la palabra, tú te conviertes en una persona de confianza. Porque cuando tú dices algo y tú lo cumples, la gente sabe lo que él dice, lo cumple. Y no que para la próxima vez, vamos a ver si viene o no viene, no le demos la responsabilidad a él, vamos a mandar a otro. Y la gente pierde credibilidad. Debemos ser fiel en la tarea que nos ponen aquí en la iglesia. Trabajar en cada área con excelencia, en cada cosa que nos corresponde. Porque son las pequeñas cosas las que van a abrir las cosas grandes. Fíjense ahora lo que dice Salmo. Una vez que David tenía ese corazón de fidelidad, Salmo 78, 70, 72. Escogió a su siervo David
al que sacó del redil de las ovejas y lo quitó de andar arriando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y David lo pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Entonces ahora David se ve como rey y dice: el Señor me escogió y me preparó para esto. Pero el corazón de fidelidad en lo poco, en lo pequeño, cuando apenas estaba cuidando ovejas, fue lo que lo llevó a ser rey. Antes de confiar Dios una nación, Dios observó cómo cuidaba las ovejas de su padre. Entonces no dejes o no pienses que los pequeños detalles no son importantes en nuestra vida. David aprendió a proteger, aprendió a guiar y a permanecer fiel, aunque nadie lo estaba viendo. Entonces este pasaje nos recuerda que el llamado que Dios hace para ti comienza con una posición, no comienza con una posición, comienza con un proceso. Hay procesos en tu vida hoy que tú estás atravesando, que Dios los pone para probar tu corazón de fidelidad. Porque hay gente que en medio de los procesos agarra y se va y dice: no, desde que estoy en la iglesia me pasan tantas cosas y yo prefiero pues hacer cosas diferentes. Y Dios las está permitiendo en tu vida para que tu corazón sea probado y que tu corazón de fidelidad sea mostrado y sea evidente para que Dios pueda ponerte en donde Él te quiere colocar. Entonces, si estás atravesando un proceso hoy, es el momento exacto para ahí, en lo poco, en lo pequeño, en ese proceso, ser fiel a Dios. Este salmo dice dos cosas interesantes: que David pastoreó con corazón sincero y con mano experta. Entonces, ¿qué quiere decir corazón sincero? Habla de integridad, habla de humildad y de un amor genuino para las personas y para lo que Dios ha puesto para cuidar. Corazón íntegro es hacer las cosas correctas, sabiendo que no lo hacemos para los hombres, sino que lo hacemos para Dios. Con humildad, quitar todo a corazón de rebeldía, de desobediencia, que yo lo hago así, me da la gana así, el que le guste bien, el que no le guste también. Eso no es hacer las cosas con un corazón íntegro y sincero. Pero hacerlo con manos expertas significa trabajar con responsabilidad, con sabiduría y con disposición. Debemos hacer estas tres cosas para poder aprender y para poder mejorar. A la medida que nosotros lo vayamos haciendo, pues Dios va colocando más cosas. Dios sigue hoy buscando personas que sean fieles en lo pequeño. Dile que está a tu lado: aprende a ser fiel en lo pequeño. Eso va a formar nuestro carácter. Los pequeños detalles forman nuestro carácter. No, es que yo quiero esto, yo le estoy orando al Señor porque yo quiero tener mi propia empresa. Una empresa número 1 de los Estados Unidos que prepare café y tenga desayuno y tenga esto y lo otro. Y cuando alguien va a tu casa ni siquiera le ofrecen un café. Y tú estás pensando que tú quieres tener una empresa de café y tienes un invitado en tu casa y ni siquiera le ofrecen un café. No, y este va a pasar, no, que se tome el café por fuera. No, ese es el momento donde tú vas a comenzar a mostrar tu corazón. ¿Y qué sabes tú si alguien de los que pasa ahí por tu casa tiene un contacto y él dice: oye, mira, ese hombre prepara un café que está muy bueno, yo lo recomiendo? Pero no, queremos pensar siempre en lo grande, queremos pensar hacia donde yo voy, ser visionario, y eso no está mal, eso está bien, pero tienes que ser fiel en lo pequeño. Porque si vas a llegar allá, pues tienes que comenzar a ser aquí fiel. Lo segundo, y la segunda verdad, es que lo poco es una puerta hacia lo mucho. Y recuerden lo que dice Mateo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahí comienza esa puerta que se abre. Es bueno orar, es una herramienta que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Pero muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque no tenemos un corazón de fidelidad a Dios. Podemos orar, podemos clamar, podemos pedir, pero nuestras acciones no se muestran con un corazón de fidelidad. Y por eso no llega la respuesta. Queremos que la respuesta de Dios llegue a tiempo a nuestra vida, pero nosotros no queremos llegar a tiempo a las actividades de Dios.
Eso estuvo bueno, esa me gustó, la voy a repetir. Queremos que Dios llegue a tiempo a nuestra vida, pero nosotros no queremos llegar a tiempo a las actividades de Dios. Donde tú colocas a Dios en tu corazón, esa es tu medida de fe. La importancia que tú le das a Dios en tu vida, esa es tu medida de fe. A la medida que Dios sea importante en tu vida, tú estás mostrando mucha fe. Y cuando tú muestras mucha fe, eso es lo que agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todo está conectado con corazones de fidelidad, de obediencia y de tener la capacidad de entender que Dios es primero en cada cosa que nosotros hagamos. Eso se llama principio de reino. ¿Sabes por qué? Porque Dios observa cómo administra tu tiempo. Dios sabe. Hay mucha gente que dice, no, yo no tengo tiempo para esto, para lo otro, pero Dios sabe cómo administra tu tiempo. Y la palabra de Dios dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Eclesiastés, que hay tiempo ¿para qué? ¿Para qué? Entonces no podemos inventar excusas. Porque para esto no tengo tiempo, para esto no tengo tiempo, para esto sí tengo tiempo. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo, lo que es que organizarse y dar prioridades. Porque cuando tú muestras eso, tú le estás diciendo, Dios, tú eres importante para mí. No solamente los domingos, no solamente los miércoles en el grupo, sino todos los días. Dios te observa cómo manejas tus recursos. Si tú eres una persona que te administras bien, Dios te va a mandar más. Si Dios ve que tú eres una persona que no sabe administrarse, que derrocha, Dios no te va a enviar. Porque si tú vas a un banco y tú le pides préstamo, vamos a pedir $1,000 en el banco y el banco no ve que tú tienes la capacidad de pagarlo y le dejaste de pagar un mes y dejaste de pagar el otro mes y entonces vas pagando con un mes atrasado. Pero entonces te dice, necesito $100,000. ¿Tú crees que el banco te lo va a prestar? Si él tiene un récord donde dice, si te di 1,000 y estás atrasado en los pagos, ¿cómo te voy a dar 100,000 si no has sido fiel en lo poco? Si no has sido fiel en lo que te he entregado. Así mismo funciona lo espiritual. Queremos recibir lo grande de Dios, queremos ver puertas abiertas, pues tenemos que ser fiel en lo poco. En todas las cosas que hagamos, en nuestro servicio, cómo actúas, en el trabajo, en la universidad, con tus amigos, en la fiesta, en cada una de estas cosas es importante hacerlo. Porque eso es lo que va a abrir las puertas. Este ministerio, Casa de Dios, Miami, viene como parte de la iglesia Casa de Dios, Betel, en Lechería, en Venezuela. Y la iglesia en Venezuela comenzó con el pastor dando un grupo de amistad en una casa de alguien de la iglesia. Y después ahí se fueron a otro local, en el centro comercial Agna. Y de ahí se fueron a la Quinta Damaris y eran 60 personas. Y de ahí se fueron a la iglesia donde están ahora, pero solamente estaba una parte. Después compraron el terreno que estaba al lado. Y recuerdo que el pastor me decía, en esa época que yo tenía mi academia de béisbol y le daba práctica a los muchachos, me decía, métete 3 tardes aquí para que no nos invadan. Dale práctica a los muchachos ahí en ese terreno. Tuvimos que cortar todo ese monte, de ahí salían culebras, salía de todo. Y ahí comenzamos nosotros, hasta que vino la construcción. Ahora tú vas allá, y en ese lugar donde yo daba práctica, ahora es donde está el templo mayor, con aquellas 2 tremendas pantallas donde caben 1,500 personas, todo lleno de aire acondicionado, un lugar espectacular. El que entra ahorita dice, wow, qué tremenda iglesia. Pero pocos recuerdan o pocos saben de dónde comenzó. Ahí en la sala de una casa. Y esta iglesia, como decía mi esposa cuando estaba hablando, también comenzó en la sala de una casa. Y hoy estamos en este lugar. Lo que ha comenzado en lo poco, Dios lo va poniendo en lo mucho, pero es a la medida de la fidelidad. Dios no va a entregar más en nuestra vida si no tenemos un corazón de fidelidad. Así funciona nuestro Señor. El tercer punto, la fidelidad es una siembra que produce cosecha. Vamos a buscar todos Gálatas 6, versículos 7 y 8. Dice así, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces este pasaje nos confronta con una verdad espiritual inmutable. Nuestras decisiones
traen consecuencias. Lo que tú determines hacer traen consecuencias. No creas que no, yo voy a hacer esto y eso pasa por debajo de la mesa. Aquí nadie se da cuenta. Yo digo dos groseritas así, dos malas palabritas y eso no lo dice nadie. Eso no lo escucha nadie. Además, estoy dentro de mi carro solo. Le menté la madre al carro que se me atravesó. Pero eso no lo escucha nadie. Pero lo escucha el enemigo. Y dice, ay, este abrió una puerta con palabras de maldiciones. Y de repente más adelante, entonces Dios te libre, te dan un choque de verdad. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde salió este carro? Puertas que abriste por estar declarando maldiciones en tu vida. Entonces fíjense que cuando nosotros hacemos cosas, pues vamos a tener consecuencias. Entonces Dios ha establecido una ley espiritual que es tan real como las leyes naturales. Lo que tú siembres hoy, eso es lo que tú vas a cosechar mañana. Y no es castigo, dile que está a tu lado, no es castigo, es consecuencia. Entonces debemos decidir en qué queremos sembrar, en el gusto, en la carne, en lo que atrae el pecado, o queremos sembrar en lo espiritual. Y por eso comienza el apóstol diciendo, no se engañe. Tú puedes decir lo que tú quieras y caerte a charla tú mismo, pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Tú me puedes decir a mí como pastor, mire pastor, pasó esto por esto, inventarme dos excusas, tres, y hasta soltar dos lágrimas. Es que mi esposa me pegó, por eso llegué tarde. Tú me puedes decir lo que tú seas, yo digo, ay Señor, perdona, pobrecito, ven acá, vamos a pasarte la manito. Pero Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Entonces son pequeñas cosas que debemos nosotros cuidar para que no afecten nuestra vida. Mucho cuidado con eso de decir, no pasa nada, tranquilo, esto que estamos haciendo. Bueno, yo he escuchado hasta gente que dice, yo sé que esto es malo, yo sé que esto no le agrada a Dios, pero vamos a hacerlo, no importa, después que los pastores nos regañen, pero vamos a disfrutarlo. Tú tienes que tener cuidado con ese pensamiento, porque una cosa abre a la otra. ¿Sabes qué pasa? Te voy a dar un secreto. Cuando tú dices y piensas así, y viene, tú automáticamente, cuando viene el pastor a reprenderte, tú te conviertes en la tortuga ninja, pero con el caparazón para adelante, te metes detrás del caparazón, porque empiezas a defender lo que tú hiciste. Bueno, pastor, yo hice eso porque sí, pues, bueno, ¿qué tanto? Y comienza a levantarse un corazón de rebeldía. Y lo que comenzó siendo algo pequeño, terminó levantándose con un corazón de rebeldía. Y seguidamente de la rebeldía a que comiences a hablar mal de la autoridad, eso está así ligadito. Comenzaste a hablar mal de la autoridad, y la palabra nos ha enseñado que debemos respetar las autoridades. Todo eso, el enemigo lo que está es preparando una sopita para después esperar el momento de ir a atacar y a comerse su sopita con jojoto y con todo incluido. Mientras tú estás luchando de que eso no importa, esas son cosas mínimas. El enemigo no está jugando, el enemigo está buscando puertas, brechas para él meterse, para ir en contra de la familia, para ir en contra de la economía, para ir en contra de la salud. Por eso tú dices, ¿por qué me pasa esto? Que no entiendo. Son puertas que se abren. Y que Dios no puede dejar de hacer algo, dejar de hacer, porque la palabra dice que cuando tú haces ciertas cosas, estás en pecado. Y aquí nos está enseñando que no podemos engañar a Dios. Pues entonces debemos buscar en qué vamos a sembrar. Porque ¿sabes dónde comienza el engaño? Cuando nosotros minimizamos lo que sembramos. Cuando no creemos que no tiene importancia. Entonces debemos tener mucho cuidado en sembrar en la carne. En vivir en deseos desordenados, en orgullo, en rebeldía, en egoísmo, indiferencia ante Dios. Y para los padres, esta palabra va para los padres ahora. Todo lo que tú haces, los hijos tuyos son una esponja. Después los muchachos cuando tengan, porque ellos van a crecer, va a llegar un momento que tú no lo vas a poder someter en la casa y decir, calle la vega, no, va un momento de decir que ¿por qué me tengo que callar? Estamos del mismo tamaño, tengo 25 años, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Y qué pasa ahí? El joven se me revela, se pone un adolescente rebelde y dice, ay, ¿y de dónde salió tanta rebeldía? De ti. Que en tu rebeldía y tu orgullo no te importaba que estabas dejando algo para las generaciones futuras. Le voy a decir más a los padres. Mucho cuidado cuando dicen, no vamos para la iglesia hoy, vámonos para la playa.
Porque los muchachos van a escuchar eso. ¿Y por qué para qué para la iglesia hoy? Vámonos para la playa. Y vamos para la playa hoy, y vamos para el campo mañana, y vamos para la montaña pasado. Y cuando el muchacho va creciendo, que ya no tiene papá y mamá que le dicen, móntate en el carro, dejan de ir a la iglesia. Ay, este muchacho que toda la vida yo lo traje para la iglesia y ahora que creció no quiere saber nada de Dios. Fue lo que sembraste. Es lo que tú siembras, por eso tienes que tener cuidado. Y tienes que tragarte toda rebeldía y todo orgullo porque tus hijos te están viendo. Tus hijos son una esponja de lo que tú haces. Es una siembra. No lo digo yo para que no me vean con esa cara, porque lo estoy viendo que tiene como cara de limón. Lo dice la palabra de Dios. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Si tú siembras para la carne, vas a cosechar para la carne. Si tú siembras para el espíritu, vas a cosechar en el espíritu. Que tus hijos puedan ver. Yo vi a papá con problemas y yo lo vi que buscaba de Dios. Yo vi a mamá con problemas y yo vi que buscaba de Dios. Yo vi a papá y a mamá que tenían una fiesta y dijeron, primero vamos a lo de Dios y después vamos para la fiesta. Yo vi a mi papá y a mi mamá que hacían siempre cosas donde Dios era prioridad. Y ahora yo crezco con esa prioridad siendo Dios lo primero. Entonces, hoy es un buen tiempo para que nosotros reflexionamos en qué estamos sembrando en nuestra vida espiritual, en lo personal y para nuestros hijos. Nuestros hábitos, nuestras palabras, nuestras prioridades, si se alinean a lo espiritual, nuestros hijos van a crecer en esa línea. Si nosotros somos indiferentes, pues nuestros hijos van a crecer indiferentes. Recuerda que la cosecha puede tardar, pero va a llegar. Hay cosas que tú las sueltas y de una vez sale una cosecha, pero hay cosas que tienes que esperar años para que dé una cosecha. Pero todo lo que nosotros sembramos, dice la palabra, que eso va el hombre a cosechar. Entonces, como ahorita no estás viendo nada, no importa, sigue rueda libre, dale, no hay problema, pero eso más adelante viene. Tenemos que tener mucho cuidado y saber que estamos en una lucha, en una guerra espiritual. Esto no es vivir la vida a lo ligero. Estamos en una guerra donde el enemigo constantemente está buscando, como león rugiente, ¿qué? Buscando a quien devorar. Nos dice, cuando ya tú tienes a Jesús en tu corazón, pues el enemigo ya deja de buscarte, comienza a buscar a los mundanos. Y no, dice, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Puertas que consigue abiertas, puertas que por ahí se va a querer meter. Entonces debemos sembrar correctamente en lo espiritual. Y por último, Dios confía tareas celestiales a los que le son fieles en la tierra. Primera de Corintios 4, 1, 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno tiene que ser hallado fiel. Dios no busca perfectos. Dios busca fieles. Si Dios buscara perfecto, hoy la iglesia estuviese vacía. Y el primero que no estuviese aquí fuera yo. Porque todos pecamos, todos hacemos cosas que no agradan a Dios. Pero tenemos que arrepentirnos y acortar los tiempos de los pecados. Antes pecábamos mucho. Ahora seguimos pecando, pero las distancias de los pecados son más largas, son más grandes. Y aprendemos a reconocer el error y a pedir perdón si es a alguien que hay que pedirle perdón y pedir perdón a Dios también. Y vamos creciendo y madurando espiritualmente. Y lo que antes nos hacía tirarnos como unos... Ustedes nunca han ido a un mercado donde... Yo lo he visto mucho. Que un papá o una mamá le dice, no te voy a comprar eso. Y enseguida ese muchacho se tira para el piso y da 3 volteretas, 4 vueltas para aquí y para adelante, empieza a llorar. Hasta que la mamá o el papá por pena le dice, toma, pues agarra ahí. Así nosotros muchas veces espiritualmente hacemos lo mismo. Damos vueltas, malcriados y no queremos reconocer. Pero cuando ese muchachito que se tiró ahí teniendo 7 años, sea un hombre de 20 años, y le diga al papá, oye papá, yo me voy a comprar esto para completar un carro, y el papá le diga, ahorita no tengo, ese muchacho no se va a tirar a dar vueltas en el piso, porque ya ha crecido, ya ha madurado. Espiritualmente pasa igual. Cuando tú vas creciendo, madurando espiritualmente, hay cosas que tú hacías antes que ya no las vas a hacer.
Vas a reconocerlo más rápido, vas a cortar el pecado más rápido, vas a saber esto que estoy haciendo no viene de Dios. No necesito que el pastor me lo diga, ya yo sé que eso no le agrada a Dios. Pero eso va con un crecimiento espiritual. Pero nosotros podemos decidir cuánto tiempo queremos dar vueltas. Porque Dios no está buscando perfectos, está buscando fieles. Gente que diga, Señor, aunque tenga poco, aunque me dejo hoy poco, lo voy a hacer con excelencia. Dios dice, aquí voy a entregar más. Que cuando yo tenga, que cuando yo haga, que cuando yo vea. Hoy, con lo que Dios te ha entregado, es lo preciso para ser fiel. Ser fiel en tu tiempo, ser fiel en tu entrega, ser fiel en cada cosa, en cada área de tu vida. Recuerda al profeta Eliseo. Antes de ser profeta, fue un servidor. Antes de ser profeta y hacer milagros, lavaba manos. Antes de tener unción, tuvo obediencia. Y entonces ahí el Señor le dio una doble porción. Porque fue hallado fiel y digno de tener una doble unción mayor que la que tenía Elías. Pero ¿de dónde nació todo esto? De ser servidor obediente y querer agradar a Dios. La fidelidad de Dios decide cuál va a ser tu nivel espiritual el día de mañana. Tu fidelidad va a abrir puertas automáticas ante tus ojos. Ustedes, cuando van a cualquiera de estas tiendas que tienen puerta automática, que en este país creo que son todas, cuando tú vas caminando y te faltan todavía 2 pasos para llegar, ¿qué pasa con la puerta? Se abre. Así es lo espiritual. Cuando tú eres hallado fiel, tú vas caminando y las puertas se van abriendo delante de ti. Las puertas se abren, puertas de bendición, puertas de que Dios está agradado de un corazón de fidelidad. No necesitas tú tocar la puerta, no necesitas tú abrir, esto está trancado. No, las puertas se van a abrir así de par en par. ¿Por qué? Porque Dios busca corazones de fidelidad. Y déjame decirte más. La fidelidad pareciera que es algo que nosotros tenemos que trabajar. Pero yo he conseguido gente que es fiel en el trabajo, en las responsabilidades, pero quizás con las cosas de Dios no es tan fiel y no es tan responsable. ¿Saben lo que eso resume? Prioridades. ¿Saben lo que eso resume? Si yo no soy responsable en mi trabajo, me van a votar y no me va a alcanzar para pagar la renta. Pero en lo de Dios yo sí puedo ser responsable, porque no va a pasar nada así de un día para otro. Pero hoy te voy a enseñar un principio bíblico, que la fidelidad es un estilo de vida. Debemos nosotros vivir siendo fieles a Dios. No de una temporada, no cuando te está yendo bien, cuando la esposa no pelea, cuando tienes saldo verde en la cuenta, cuando cambiaste el carro, cuando tienes un mejor trabajo, cuando todo está chévere. Ahí, bueno, pues si el pastor te dice vámonos para la luna a predicar, usted se monta y se va para la luna en ese cohete. Pero cuando están las temporadas malas, que la iglesia cree que uno tiene tiempo para... El pastor cree que uno no tiene nada que hacer. Eso pasa en las temporadas malas. Y por eso nuestra vida de fidelidad tiene que ser un estilo cotidiano, de todos los días. Y mira lo que dice Hebreos 6, versículo 10 al 12. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean apáticos, más bien imiten a quienes por fe y paciencia
heredan las promesas. Las promesas que Dios tiene para tu vida, tú tienes que esmerarte en buscarlas. Y la palabra dice, imiten a quienes por su fe y paciencia la han heredado. Por eso es que cuando alguien que tenga una posición de liderazgo, pastor, te dé un consejo, valóralo. Valóralo, porque como pastor yo pudiese darme cuenta de muchas cosas que pasan y quedarme callado. Yo sigo pendiente de lo mío, de obedecer yo, de que mi familia esté obedeciendo, de que mi familia esté bien. Cuando te digan un consejo, valóralo, porque la palabra dice, imiten a quienes con su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces es un estilo de vida. Debemos vivir constantes. Dile que está a tu lado. Esto que te voy a decir, dile por favor, esto que te voy a decir, lo dice la palabra. Ahora se lo van a decir. No sean apáticos. No seamos apáticos. Eso lo acabamos de leer en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque debemos todos los días levantar el ánimo y creer en fe de que hoy va a ser el día perfecto que Dios va a entregar lo que yo estoy esperando. Cuando tú caes en apatía, en flojera, en desilusión, la fe comienza a bajar. Y cuando no hay fe, Dios no puede entregar lo que quiere entregar. Porque tu corazón de fidelidad, cuando hay poca fe, se desvía rápido. Y somos llevados como un barco que está a la deriva y las olas lo llevan de un lado a otro. Pero cuando tú estás agarrado de Dios y Dios es el capitán de ese barco, aunque se levante una tempestad, tú sabes que tú vas a llegar a la meta. Entonces debemos cortar apatía espiritual, luchar, imitar a los que tienen fe y valorar lo que Dios ha puesto para que puedan avanzar en la obra de Dios. Son corazones de fidelidad. Hoy te digo que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de esas oraciones en secreto. Dios no se ha olvidado de tu servicio. Porque fíjense cómo comienza este versículo. Dios no es injusto como para olvidarse de las obras. Entonces cada cosa que tú has hecho para el Señor, Dios sabe lo que tú has hecho. Pero está esperando que ese corazón de fidelidad viva todos los días para agradar a Dios y para que el Padre entregue lo que tú estás orando. Hoy el Señor no se ha olvidado de tus lágrimas, de tu cansancio, ni de las veces que pensaste rendirte. Las veces que dijiste, ya no vale la pena, no quiero seguir haciendo esto. El Señor no se ha olvidado de todo lo que tú has entregado. Va a llegar el momento de la recompensa, va a llegar el momento donde tu corazón se ha hallado fiel y se ha puesto en otro nivel. Y aunque quizás no vea la recompensa hoy, aunque quizás la promesa la sienta que estás lejana, la palabra de Dios nos enseña que el cielo tiene memoria. El cielo tiene memoria. Y que tú digas, no sé ni cuándo va a pasar y quizás lo que yo estoy pidiendo es imposible que suceda. Dios dice, sí, yo te lo tengo preparado. Te estoy pidiendo una sola cosa, que seas fiel en lo poco, para ponerte ahí en lo mucho, para ponerte en lo que tú estás orando. ¿Sabes cómo se llama eso? Perseverancia. No abandonar la fe. Eso es lo que Dios nos enseña en su escritura, a no volvernos perezosos. Debemos permanecer. No es tiempo para detenernos, no es tiempo para decir, es tiempo para creer y comenzar a tener corazón de fidelidad. No al hombre, sino a Dios. Porque es Él el que bendice. El mismo Dios que vio tu comienzo va a ser el mismo Dios que te va a llevar al final. Esa oración que tú tienes en tu corazón sí va a ser cumplida. Porque si tú estás hoy aquí es porque el Señor te ha sostenido.
Porque yo sé que muchas veces dejamos de hacer cosas que agradan a Dios y nos apartamos y nos alejamos y no leemos la Biblia y no oramos y estamos fríos espiritualmente, y Dios sigue siendo fiel. Ese sí no cambia. Dios sigue ahí sosteniéndote, y aunque tú no le pidas que los ángeles te guarden, el Señor le dice a los ángeles: vayan y guarden a este, porque si no, si anda solo por la vida se me va a estrellar. Así que vayan, ángel, vayan, acompáñenlo. Cuando tú ya vas llegando al trabajo, después que llevas 30 minutos rodando, dices: ay, Señor, que tus ángeles me protejan hoy. Y el Señor dice: tranquilo, que desde que saliste de tu casa, los ángeles te están protegiendo. Ese es Dios, un Dios fiel, que nos sigue sosteniendo hoy y lo hará hasta que veamos la victoria. Lo que tú hagas con fidelidad, mañana lo vas a celebrar como un cumplimiento. Hay gente que no va a entender cómo sucedió eso en tu vida, cómo fulanito llegó a la iglesia, cómo este se levantó aquí, cómo este tiene una empresa, cómo este tiene esto, cómo tiene lo otro. Es un corazón de fidelidad y Dios en su momento lo va a entregar. Pues debes seguir trabajando, sirviendo al Señor en silencio, que Él conoce tu corazón. Eso sí, la palabra de Dios nos enseña que por el fruto se conoce ¿qué? El árbol. Si tú siembras un árbol con una semilla de manzana, no te va a dar mango. ¿Te va a dar qué? Manzana. Tú no vas a sembrar pera y te va a dar coco. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Y por el fruto se conoce el árbol. Entonces, el tiempo que tú tengas en intimidad con Dios, en lo secreto, en la fidelidad a Dios, eso va a dar un fruto evidente donde la gente se va a dar cuenta. Porque el fruto va a hablar de ti. Tú puedes decir: yo hago, yo digo, yo sí, claro que sí, sí, todo, yo soy lo máximo. Pero el fruto va a hablar si eso está acorde con lo que dice la palabra de Dios. Porque no podemos hacer o vivirlo de otra manera. Así que no te rindas. Solamente hoy es el tiempo de reflexionar en qué estamos sembrando. ¿Realmente estás sembrando en la carne o realmente estás sembrando en el espíritu? Hoy es el día de tomar esa decisión. De salir de este lugar y decir: yo he decidido seguir a Cristo. Yo quiero vivir como una persona que entregue que Dios es la prioridad. Y no que cuando me da tiempo, después que yo haya cubierto todo, trabajo, fiesta, familia, hijo, abuela, todo el mundo, entonces ahora sí tengo un tiempito aquí, un break para Dios. No, es que Dios sea lo primero y que siembres en lo espiritual, porque eso es lo que te va a dar una cosecha de victoria. Cuando tú pones a Dios de primero, entonces todo lo demás que yo acabo de nombrar ahora se va a alinear. Vas a tener tiempo para la familia, para papá, para mamá, para la abuela, para los hijos, para los nietos, para el trabajo, para la empresa, para lo que sea. Y en todo lo que tú hagas serás prosperado, porque has aprendido a ser fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho.